Bienvenidos a Voces del Portal 369. ¿Es posible recordar una vida antes de haber nacido? A lo largo de la historia, miles de personas han afirmado tener recuerdos de vidas pasadas, pero solo unos cuantos casos han sorprendido al mundo por la cantidad de detalles y las investigaciones que los rodean. Hoy conocerás los 5 casos de supuesta reencarnación más famosos, historias que desafían la lógica y que continúan dividiendo las opiniones entre la ciencia, la espiritualidad y el escepticismo. Acompáñanos y descubre si estos relatos son simples coincidencias, o la evidencia de que la muerte no es el final. Murieron, y regresaron con recuerdos imposibles. Los 5 casos más famosos de reencarnación. Número 1. Santi Devi, el caso que investigó Mahatma Gandhi. En 1926, una niña de apenas 4 años comenzó a asegurar que ya había vivido otra vida. Su nombre era Santi Devi. Decía recordar el nombre de su supuesto esposo, la ciudad donde vivía y cómo había muerto poco después de dar a luz. Lo más impactante fue que, al visitar ese lugar, reconoció personas, calles y detalles que, según su familia, nunca había visto. La historia llegó a oídos de Mahatma Gandhi, quien ordenó formar una comisión para investigar el caso. Tras analizar los testimonios, los investigadores confirmaron que muchos de los datos proporcionados por Santi coincidían con la vida de una mujer fallecida años antes. Hasta el día de hoy, el caso de Santi Devi sigue siendo uno de los relatos de supuesta reencarnación más famosos y debatidos del mundo. Número 2. James Leininger, el niño que decía haber muerto en la Segunda Guerra Mundial. Con apenas 2 años de edad, James Leininger, un niño de Estados Unidos, comenzó a sufrir terribles pesadillas. Gritaba que su avión estaba en llamas y que no podía salir. Lo más impactante fue que describía con increíble precisión aviones de combate, portaaviones y maniobras militares que jamás había aprendido. Incluso mencionó el nombre del USS Nadoma Bay y de varios pilotos reales. Tras una investigación, sus recuerdos fueron relacionados con James Houston Jr., un piloto estadounidense que murió en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta hoy, este caso continúa siendo uno de los más estudiados y debatidos del mundo, dejando una pregunta abierta: ¿cómo podía un niño tan pequeño conocer detalles que parecían pertenecer a la vida de otra persona? Número 3. Dorothy Eadi, o Amsadi, la mujer que aseguraba haber vivido en el antiguo Egipto. Cuando Dorothy Eadi tenía apenas 3 años, sufrió una fuerte caída que cambió su vida para siempre. Desde ese momento comenzó a afirmar que su verdadero hogar estaba en Egipto, un lugar que nunca había visitado. Años después, al llegar por primera vez al país, aseguró reconocer templos, pasillos y jardines que ya no existían. Decía recordar su vida como Bentresit, una sacerdotisa del templo de Abidos que había vivido hace más de 3000 años y que había mantenido una relación secreta con el faraón Seti. Lo más sorprendente ocurrió cuando trabajó junto a arqueólogos egipcios. Dorothy señaló la ubicación de antiguos jardines y estructuras enterradas que, tiempo después, fueron descubiertas durante excavaciones, aumentando el misterio alrededor de su historia. Muchos creen que poseía un conocimiento imposible de explicar para alguien sin formación arqueológica, otros sostienen que era una apasionada estudiosa del antiguo Egipto. Sin embargo, hasta el día de hoy, el caso de Seti sigue siendo uno de los mayores enigmas relacionados con la reencarnación y la historia del antiguo Egipto. Número 4. Svarnlata Misra, la niña que reconoció a su familia de otra vida. En 1948, en la India, una niña llamada Svarnlata Misra comenzó a hablar de una vida que, según ella, había vivido antes de nacer. Decía que su verdadero nombre era Villa Patak, que había vivido en la ciudad de Katni, a más de 100 kilómetros de su hogar, y describía con precisión a su esposo, a sus hijos y hasta la distribución de su antigua casa.
Lo más sorprendente ocurrió cuando investigadores decidieron ponerla a prueba. Sin haber visitado jamás esa ciudad, Sbarlata reconoció a varios miembros de la familia Patak, los llamó por sus nombres y recordó secretos familiares que, según los testigos, nunca habían sido divulgados públicamente. También identificó cambios realizados en la vivienda después de la muerte de Villa y recordó canciones, costumbres y expresiones propias de esa familia. Incluso insistía en que tenía 2 hijos y hablaba con ellos como si realmente fuera su madre. El caso fue investigado durante años por el psiquiatra Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, quien lo consideró uno de los expedientes más sólidos sobre recuerdos espontáneos de una vida anterior. Hasta el día de hoy, el caso de Sbarlata Misa sigue desconcertando a investigadores y escépticos por la gran cantidad de datos que, aparentemente, coincidían con la vida de una mujer fallecida años antes. ¿Fue una memoria imposible, o la evidencia de que la conciencia puede sobrevivir a la muerte? Número 5. Las gemelas Palek, el caso que desafió a la ciencia. En 1957, en el pequeño pueblo de Hexham, Inglaterra, ocurrió una tragedia que conmocionó a toda la comunidad. Joanna, de 11 años, y Jacqueline Pollock, de 6, murieron atropelladas por un automóvil mientras caminaban hacia la iglesia. Su padre, John Pollock, estaba convencido de que sus hijas regresarían algún día. Un año después, su esposa dio a luz a unas gemelas, Jennifer y Gillian Pollock. Con el paso del tiempo comenzaron a suceder hechos difíciles de explicar. Jennifer nació con 2 marcas de nacimiento muy similares a las cicatrices que Jacqueline tenía tras una caída y otra en la frente, exactamente en el mismo lugar donde había resultado herida años antes. Cuando las niñas comenzaron a hablar, pidieron juguetes que habían pertenecido a Joanna y Jacqueline, aunque nunca los habían visto. Los reconocían como si fueran suyos y los llamaban por sus antiguos nombres. Lo más inquietante ocurrió cuando la familia regresó a un pueblo donde las gemelas nunca habían estado. Ellas identificaron parques, calles y edificios, asegurando recordar lugares que pertenecían a la vida de sus hermanas fallecidas. Además, durante años mostraron un intenso miedo a los automóviles. Cuando veían un coche acercarse, se abrazaban aterrorizadas y gritaban frases como, «El coche viene por nosotras», reviviendo, aparentemente, la forma en que Joanna y Jacqueline habían perdido la vida. El caso llamó la atención del psiquiatra Ian Stevenson, quien lo estudió como uno de los ejemplos más conocidos de supuestos recuerdos de vidas anteriores. Para algunos fue una extraordinaria evidencia de reencarnación, para otros, el resultado de la influencia familiar y la sugestión. Sin embargo, casi 70 años después, las gemelas Palek siguen siendo uno de los casos más inquietantes y debatidos sobre la posibilidad de que una vida pueda comenzar de nuevo después de la muerte.